Lick, una pregunta. Adelante. ¿Dónde se puede denunciar cuando los que trabajan en la aduana reciben sobornos? Ah, ya, enseguida, mamá. O bueno, mm, ay no, a ver, Ya, hay una figura. Ya te explico. Y vamos a ir también en materia aduanera. Los que reciben soborno, coimas, mordidas o dádivas, que se llama en derecho, en materia legal, los que reciben cometen el delito de cohecho pasivo. Los que ofrecen también tienen su delito, los que ofrecen sobornos. Yo le puedo decir, yo te ofrezco soborno, coimas, mordidas. a eso me iba, cuando te piden soborno. Los que ofrecen también cometen delito. No es solo los que reciben, sino también los que ofrecen. Yo por el hecho de ofrecer ya estoy cometiendo un delito. Y este se llama delito de cohecho activo. Entonces, estos delitos de cohecho activo y de cohecho pasivo tienen una sanción, una pena privativa de libertad, desde 3 hasta 5 años. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a denunciar estos delitos como son de orden público? De oficio el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. El Ministerio Público tiene que sancionar estos delitos, ¿ya? Como son de oficio, ¿ya? Se puede denunciar uno al Ministerio Público de forma verbal, otro a la policía se puede denunciar. ¿Por qué? Porque están cometiendo, ustedes estoy denunciando un cohecho activo, les dicen a la policía. Porque este ha ofrecido sobornos, coimas, mordidas, ¿ya? Y también estoy denunciando a la vez un cohecho pasivo, porque este no solo el que no es el que solo ofrece, sino también el que recibe el soborno, comete el delito de cohecho pasivo. Y la policía en materia de corrupción, hay una área de la policía en materia de corrupción pública, se llama, que inmediatamente hace la acción directa y lo detienen al tipo. Mejor si les pescan, si denuncian estas cosas con manos en la masa. Como se acuerdan del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, donde se estaba recibiendo el dinero en un café, ¿no ves? Y ha recibido ahí unos, tenían que recibir más o menos era por $200,000, yo estaba recibiendo como cerca de 50,000, $70,000 en coimas para facilitarles una saneamiento agrario, ¿ya? Entonces ahí cometen las dos personas, tanto el que recibe como el que ofrece, ¿ya? ¿Está bien, querida, la pregunta? Pero hasta donde yo me iba era de cuando te piden, es que me pasó unas 3 veces toda esa situación, entonces por eso más o menos le pregunto. Ya, los que te ofrecen el soborno, sí cometen un delito. Los que piden, ya, Y los que piden, sí cometen. exactamente. Los que, Pero, o sea, dejando de lado la parte de la policía, porque creo que trabajan en conjunto y, ya. los que te piden, cometen. Los que reciben el soborno, al pedirte, se están recibiendo, ¿no? Soborno cometen el delito de cohecho activo, de cohecho pasivo, ¿ya? Aparte, también cometen, si es funcionario público, el delito de incumplimiento de deberes, está recibiendo coimas. Aparte, está cometiendo el delito de tráfico de influencias, ha tenido a su cargo, te está pidiendo coimas. Ya todos los delitos les meten ahí. Pero eso se sanciona eso se tiene que denunciar en la policía. Y si la policía también es una institución que pasa estas cosas, hay el Ministerio Público. Si el Ministerio Público pasa estas cosas, van a denunciar al Ministerio de Justicia para que les ayude. Y si el Ministerio de Justicia pasa estas cosas, también da por alto la Defensoría del Pueblo. Ya hay varias entidades donde ustedes pueden denunciar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿O quieres que te aclare, querida, la respuesta? ¿Alguna retroalimentación que tuvieras? No, Lick, está bien.
Ya, gracias, mamita, por la pregunta. Muy interesante tu pregunta. Muchas gracias. Ya, entonces, decía, eso en materia que estaba diciendo. Para contrabando, cárcel. ¿Pero de qué depende? Depende de que si vos has metido el valor de la mercancía para sancionarte por cárcel. Si tu mercancía supera las 200.000 USBs, cárcel más embargo más decomiso. Y si tu mercancía es menor a 200.000 USBs, no hay cárcel. No hay cárcel. Pero más igual, más embargos, decomisos, comisos, suspensiones, detenciones, anotaciones preventivas, todo. ¿Ya? Solo que en uno hay cárcel y en el otro no hay cárcel. ¿De qué depende? Depende del valor de la mercancía. ¿Cuánto es el valor de la mercancía? 200.000 UFB. ¿Quién determina el valor de la mercancía? El técnico aduanero. El que dice, esta mercancía supera 200.000 UFB. Por lo tanto, en informes de comiendo se sancione por contrabando penal. El técnico aduanero hace una valoración de la mercancía y dice, esta mercancía es menor a 200.000 UFB. Por lo tanto, recomiendo se sancione vía administrativa. Vía administrativa solo interviene la aduana. En la vía penal interviene ya el Ministerio Público, jueces y fiscales, porque ya se vincula a su libertad. Se relaciona ya, está muy vinculado a su libertad. ¿Ya? Ahora la pregunta del siglo, ¿cuánto vale una AFB? ¿Han averiguado cuánto vale una AFB? A ver, cotización actual. Buscamos en el internet y colocamos cotización actual de una unidad de fomento a la vivienda. Al 1 de mayo, la cotización actual de una UFB es este monto, 2,36575. Ese es el monto de una UFB. Ahora les hago a ustedes la pregunta. En bolivianos, ¿cuánto sería, chicos? En bolivianos, ¿cuánto sería 200.000 UFB? A ver, si una UFB vale 2.36575, en bolivianos, ¿cuánto calcularían? ¿Cuánto equivale una UFB en bolivianos? ¿Qué tendrían que hacer? 200.000 multiplicado por ¿cuánto? Como el dólar. Un dólar vale 6,96. 5.000 dólares, ¿cuánto vale? 5.000 dólares. Tengo que multiplicar 5.000 por 6,96. Lo propio. 200.000 por 2.36575. Igual. De nuevo. 200.000 por 2,36575. Total. Un OFB, 200.000 OFBs valen 473.150 bolivianos. ¿Está bien, chicos? Entonces, si ustedes traen una mercancía que supera las 473.150 bolivianos, contrabando penal. Si ustedes traen una mercancía de 400.000, se han salvado por 73.150. Contrabando, contravención. Si ustedes han traído una mercancía de 500.000 bolivianos, contrabando penal. Si ustedes han traído una mercancía de 350.000 bolivianos, contrabando, contravención. ¿Ya? Todo depende, esto está en la ley. En la ley claramente dice que supera las 200.000 UFBs, penal. Por debajo de las 200.000 UFBs, contravención. ¿Está bien, queridos jóvenes? Antes de pasar ya a la práctica de tributos. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Antes de pasar a la clasificación de tributos y después a la práctica. Licenciado, tengo una consulta.
Adelante, querido Iván. ¿Qué pasa con la mercancía decomisada? ¿Qué hace la aduana con esa mercancía que encuentra de contrabando? Ya, muchas gracias, querido Iván, por tu pregunta. Ya. La aduana, hay dos figuras. El comiso, que eso les voy a explicar, es de materia temporal. El decomiso es definitivo. ¿A qué se refiere con comiso? Es decir, que te quitan una mercancía y te pueden devolver si vos pagas la multa. ¿Y a qué se refiere con decomiso? Que te quitan y como no tienes para pagar y han pasado los plazos, te he comisado, te digo. Te quitan tu mercancía y no te devuelven más. ¿Ya? También hay la figura esas son las dos figuras en materia aduanera. Ahora, todo lo que te quitan, ¿dónde va? La aduana, por eso la aduana es una entidad autárquica, independiente, ¿ya? Con competencia privativa. ¿A qué se refiere con competencia privativa? Es decir, que es única, exclusiva del Estado, del órgano ejecutivo o su administración. Es decir, que la aduana no rinde cuentas a municipios, la aduana no rinde cuentas a gobernaciones, la aduana no rinde cuentas a nadie, únicamente la aduana rinde cuentas al órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Obras, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Entonces, la aduana, al depender del órgano ejecutivo, todo lo que recauda por multas, por decomisos, por comisos, se va directamente al Tesoro General de la Nación. ¿Ya? Todo lo que recauda. Por eso se dice que la aduana, impuestos nacionales, son sus hijos favoritos o sus novias favoritas del Estado. ¿Por qué? Porque le dan plata al Estado. ¿Ya? Porque estas son las entidades que recaudan impuestos. La aduana, impuestos nacionales. Ahí se va. El dinero se va dirigido al Tesoro General de la Nación. ¿Ya? Para el Estado, para que el Estado administre. Ya sea administre para salud, deporte, educación, lucha contra el contrabando. El Estado ya ve qué políticas determina, pero el Estado es el que administra la plata. La aduana se lo cobra y el Estado, el Ejecutivo, administra. ¿Ya? ¿Está bien, querido Iván? Sí, licenciado, quedó claro. Muchas gracias. Así las gracias por la pregunta, estimado Iván. Finalmente, 3. Clasificación de los tributos. Los tributos se clasifican en impuesto, tasa, tarifa, patente, arancel. ¿Ya? Clasificación A, impuesto. Clasificación B, tasa. Clasificación C, tarifa. Clasificación D, patente. Y clasificación E, arancel. ¿Ya? En nuestras palabras, así de sencillito. Todos estos son tributos. ¿Ya? Es decir, no hay que confundir la palabra tributos con impuestos. ¿Qué es un tributo? Es un impuesto, dicen. No, un tributo es una obligación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la clasificación del tributo está en impuestos. ¿Ya? Entonces, tributo, podemos decir, impuesto es una obligación o pago. Tasa es también una obligación o pago. Tarifa también es una obligación o pago. Patente también es una obligación o pago. Arancel también es una obligación o pago. ¿Ya? Que hace el sujeto pasivo en favor del activo. Pero ¿cuál diferencia? Si ambos, toditos son obligaciones o pagos, ¿para qué estamos clasificando los 5 tipos de tributos? ¿Cuál sería la diferencia? Y aquí está la diferencia. Cuando yo les pregunte, digamos, en algún cuestionario, en el examen, ¿qué es impuesto? Es una obligación o pago, pero no es suficiente.
¿Qué es tasa? Me van a decir, es una obligación o pago. Ya, pero no es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que ustedes marcar cuál es la diferencia. ¿De qué se diferencia un impuesto de una tasa de una tarifa de una patente y una patente de un arancel? ¿Ya? ¿En qué se diferencia? En que esta obligación o pago que realiza el sujeto activo, sujeto pasivo, en favor del activo, es para, esta es la palabra clave, fines productivos. ¿A qué se debe? Esta es la palabra clave que ustedes con esto ya me colocan esta palabra clave en su examen, en su definición o en su práctica, fines productivos, ya han respondido lo que es un impuesto. ¿Ya? ¿A qué se refiere fines productivos? O fines, ya, se los voy a colocar otra palabra. Fines productivos y o fines sociales. ¿Qué se referirá a fines productivos, fines sociales? Es decir, lo que se recaude lo que se recaude del sujeto pasivo en favor del sujeto activo, ¿ya? Por fines productivos y fines sociales. ¿Dónde va a estar destinado el dinero por fines productivos y sociales? ¿Dónde va a ir? Para potenciar, ¿qué va a ir esto? Lo que se recauda por impuestos. Para potenciar, ¿qué va a ir? Potenciar salud, educación. Algo más, a ver, ¿qué más? ¿Qué puede potenciar más? Fines sociales. ¿Qué más sería como fines sociales? Salud, educación. Vivienda. Servicios básicos. ¿Qué más conocen? Entonces, fines sociales es todo lo que se recaude por impuesto, va a ir a salud, educación, vivienda, servicios básicos, todo lo que se refiere a fines sociales. Mientras una tasa no tiene fines sociales, sino va a potenciar la misma institución. ¿Ya? Es decir, lo que se recauda por tasa. Por ejemplo, la aduana te cobra la aduana te cobra, ¿qué tasas te cobra la aduana? ¿Qué tasas, ejemplo? ¿Qué tasas te cobra la aduana? No es las tasas de tomar café, por este caso. Tasas. ¿Qué tasas te cobra la aduana? La aduana te cobra 1. La aduana te cobra tasa de almacenamiento. La aduana te cobra una tasa de verificación de la mercancía. La aduana te cobra una tasa de gastos extraordinarios, una tasa de almacenamiento, tasa de verificación. Esas dos tasas. Tasa de almacenamiento, ¿qué se refiere? A que tu mercancía la aduana te lo almacena en sus depósitos. Pero no es que te cobra gratis la aduana. La aduana, aparte del impuesto, te cobra una tasa. Acá la aduana, esto entonces ya vamos a lo que es la parte práctica. Por ejemplo, vamos en materia aduanera entonces. Vamos a trabajar con materia aduanera. Quiero recoger, por favor, ya que se ha tocado este ejemplo, por favor, en materia aduanera, quiero recoger que la aduana, tú, cuando importas una mercancía, pagas a la aduana el IVA. ¿Qué significa IVA? Impuesto
al valor agregado. ¿Ya? Pagas un impuesto. Y lo que pagas de impuesto, ten la seguridad que la aduana lo va a destinar para fines productivos y sociales. Es decir, la aduana directamente lo va a destinar al Tesoro General de la Nación y el Estado va a distribuir eso en salud, en comprar más medicamentos, en hacer más pruebas rápidas, en traer más vacunas, ya en el sector salud. Ya lo va a utilizar con la plata que estemos recaudando de los impuestos, que es el IVA, impuesto al valor agregado que le pagas a la aduana. Pero hay otra diferencia, tasa. Tasa es otro gastito que te cobra la aduana, aparte de tú pagarle el IVA a la aduana, tú le tienes que pagar a la aduana una tasa. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Cómo qué tasa? Por ejemplo, si tu mercancía te queda por 30 días en recintos de la aduana no te cobra impuestos, te cobra tasa. ¿Y qué se llama esa tasa? Tasa de almacenamiento. Si tu mercancía amerita una revisión física y documental, la aduana no te cobra un impuesto, te cobra una tasa de verificación por revisar tu mercancía. ¿Ya? Ahora, ese dinero de la tasa, ¿dónde va? ¿Irá para fines productivos? Ya dije no. Si no va, ¿para qué fines va? ¿Dónde va lo que recauda la aduana? No por impuesto, porque la aduana te cobra impuesto al valor agregado, te cobra por mercancía que tú importes. Y eso directamente lo destina al Tesoro General de la Nación. Pero hay otra plata, aparte de impuesto, que te cobra la aduana, que es una tasa, ya que es por almacenamiento, por verificación de la mercancía, por tasa al gremio. Aquí también se llama una tasa de despacho aduanero, también lo vamos a llamar, tasa de despacho aduanero. ¿Ya? ¿Esa tasa irá para el Tesoro General de la Nación, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bajo lo que les he explicado. ¿Irá o no irá? Para fines productivos. No, dice. Va lo que se recauda por almacenamiento, por verificación, por despacho, que es otra cosa, otra diferencia. Impuesto es una cosa, tasa es otra cosa. Pero en materia aduanera se cobra impuesto y a la vez también se cobra tasa. Dos tipos de tributos se cobran en la aduana, ¿ya? Pero hay un tributo impuesto que va para fines productivos, fines sociales, salud, educación, deporte, todo. Y hay otro tributo que va no para fines productivos, sino que va para lo que la aduana te cobra por algún servicio que te haya realizado. Servicio de almacenamiento, servicio de verificación de la mercancía, servicio de despacho aduanero. ¿Dónde va esa plata de los servicios? ¿Dónde va? ¿Dónde creen? Para ellos mismos. Y lo que ha dicho en pocas palabras, Minder, para ellos mismos va a potenciar la misma institución. Entonces va a ir, esto, lo que se dice, va a ir para la misma aduana. Y la aduana aquí va a emplear ¿en qué? La tasa va a emplear en, por ejemplo, va a decir, va a ir para salario. Salario. Va a ir para luchar contra el contrabando. Va a ir para comprar equipos. Equipos, por ejemplo, para revisar, analizar lo que es la mercancía. Equipos en 3D. Equipos 3D. Va a ir también para lo que es todo lo que se refiere al funcionamiento de la aduana. ¿Ya? Esa plata la aduana no la va a destinar al Estado, sino va a ir a potenciar la misma entidad. Lo que dice su compañero, para ellos mismos. Por eso se dice que tasa dice que tasa obedece a un criterio. ¿Cuáles son los indicadores de la tasa? Los indicadores de la tasa son costo, mantenimiento, utilidad, servicio. A eso se refiere. Costo, mantenimiento, utilidad, servicio. Otro ejemplo más cotidiano. Lo que ustedes pagan la luz.
pagan el agua, pagan el teléfono, pagan cable, pagan gas domiciliario. Ese tipo de pago se llama impuesto o tasa. ¿Qué dicen ustedes? Las dos cosas yo creo he visto. Hay también el impuesto y también las tasas. Ya. Solo me refiero a ver, por ejemplo, siendo más específico, querido Limber. La luz, pagar la luz, ¿es un impuesto o es una tasa? Yo pago, al pagar luz, ¿estoy haciendo un pago de un impuesto o estoy pagando una tasa? Una tasa sería. Una tasa, licenciado. Una tasa. ¿Por qué? Porque la luz, todo lo que recauden por el servicio de luz, no va a ir al Tesoro General de la Nación. Simplemente la plata que recauden por el gasto de la luz va a ir ¿a qué? A pagar a los técnicos que se encarguen de hacer mantenimiento de las luminarias, a los técnicos que se encargan de hacer el cableado de luz, va a ir a pagar a los sueldos de los técnicos, va a ir a pagar si es que necesitan mayores cableados, mayores zonas de alumbramiento y electricidad, va a ir para eso. Ahora les hago otra pregunta. ¿El agua es un impuesto o es una tasa? El pago del agua, ¿es un impuesto o es una tasa? Una tasa también. Tasa también. ¿Por qué? Porque lo que pagues de agua va a ir a pagar a los que hagan el mantenimiento. Vas a pagar la tasa por el pago si necesitas alcantarillado, alcantarillado, refacción del alcantarillado, limpiado de canaletas, todo lo que es eso, refacción, mantenimiento, utilidad, servicio y costo, eso es tasa, ¿ya? Ahora, lo que pagan ustedes, vehículos, cada año pagan vehículos, cada año pagan un tributo a vehículos, un tributo a inmuebles. ¿Qué se denominará esto? ¿Impuesto o tasa? Un impuesto. Impuesto. ¿Por qué impuesto? Porque esa plata que recaude la alcaldía va a ir para fines sociales. La alcaldía, por ejemplo, de La Paz, todo lo que recauda por impuesto lo utiliza en los Pumacatán, lo utiliza en la cebra, lo utiliza en contratar, en proveer servicios, servicios de carácter social, productivo, en obras, caminos, ¿ya? Eso ¿ya? Por eso es un impuesto, ¿ya? Entonces, la gran diferencia en un impuesto y una tasa, que un impuesto es fines productivos y una tasa es más un servicio, ¿ya? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta que tuvieran, jóvenes y señoritas? Vámonos a lo que es tarifa. Tarifa igual, es un pago, una obligación, pero está regulado por el mercado. ¿Qué es un mercado? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué han llevado economía? ¿Qué es un mercado? La tarifa es una obligación, es un pago, Sí. pero está regulado por el mercado. ¿Qué es un mercado? Desde el punto de vista de la economía, ¿qué es el mercado? Un lugar donde se efectúa la, la oferta y la demanda. Exactamente, mamacita. Gracias. ¿Quién dijo oferta y demanda? ¿Cómo te llamas? ¿Erika? ¿O quién era? Sí, sí, sí. Gracias, querida Erika. Un mercado es un conjunto de qué? Primero, la economía. ¿Qué es la economía? Es un conjunto de transacciones. Según autores hay que son transacciones a largo plazo, corto plazo y productividad. Y el mercado es un conjunto, se dice, de ofertantes, vendedores y compradores. ¿Ya? Donde dije la oferta y la demanda. ¿Cuál es la ley del mercado? Por ejemplo, cuando hay mayor demanda por parte de los ciudadanos, los precios suben. Cuando hay menor demanda por parte de los ciudadanos, los precios bajan. Ya eso no es el mercado. Y una tarifa obedece al mercado.
A ver, un ejemplo de tarifa. A ver, ¿qué está regulado? ¿Qué estaría regulado por el mercado? A ver, ¿qué pago realizamos que esté regulado por el mercado? A diario, alguna transacción que ustedes hagan y que vean que cuando hay un producto que es mayor demandante, hay mayor demanda de compra de ese producto, inmediatamente los precios suben. ¿En qué casos? A ver, ¿les ha pasado alguna vez alguna experiencia que nos puedan contar? A ver, ¿en qué transacciones se dan ese tipo de tarifas? Los pasajes. Muy bien, pasajes, por ejemplo, pero los pasajes a nivel interdepartamentales, por ejemplo, que no están regulados. Por ejemplo, cuando hay, antes, ¿no ve? Cuando hay fiestas de fin de año o antes, ¿no ve? Antes de la pandemia, ¿no ve? Había los viajes a Oruro, carnaval y todo, a fin de año, cómo subían los pasajes interdepartamentales. Mientras había mayor demanda del mercado, más subían, ¿ya? Por ejemplo, un viaje, lo que costaba 10 bolivianos a Oruro a ir a diario, en esas fechas costaban hasta 60, 40 bolivianos, ¿no? Triplicaban, cuatriplicaban su precio porque están regidos bajo una ley del mercado, que es la oferta y la demanda. Otro aparte de los pasajes, a ver otro ejemplo. Muchas gracias por el ejemplo, estimado Rojas, si no me equivoco. Otro ejemplo que rija a la ley del mercado. Lo que ha pasado en estos tiempos, ya lo que es el barbijo, el precio. Ya, por ejemplo, en lo que ha pasado ahora, ¿no? Lo que es los barbijos, por ejemplo, en un tiempo, cómo han subido, ¿no? Los implementos de bioseguridad. Que antes los oxígenos, por ejemplo, ¿no? Que aumenta la demanda de oxígeno, suben los precios, ¿no? Entonces, esa es más o menos la figura de la tarifa, ¿ya? Que está regulada por el mercado. Ese es un tipo de tributo también. Patente. Patente también es un pago. Es un pago que realiza, es un pago que realiza cualquier empresa, sea un pequeño comerciante que no tenga NIF, hasta el comerciante, hasta el gran empresario que tenga NIF y que tenga un ingreso, una utilidad. Es decir, puede pagar una patente desde el pequeño comerciante que tiene su casetita que vende dulces allá en cualquier lugar, en Viacha, hasta las grandes empresas como son las empresas industriales que están también en Viacha, como son Sobose, por ejemplo, pagan una patente. Una patente es un pago de cualquier persona, sea natural o jurídica, que haga, que realice o haga alguna actividad comercial. ¿Ya? ¿A quién tienen que pagar? Se debe pagar patente a los municipios. ¿Ya? Con rojo lo voy a colocar esto porque esto es importante. Municipios. ¿Por qué municipios? Porque si ustedes hacen un negocio en el municipio en el Viacha, tienen que pagar su patente en el municipio de Viacha. Si ustedes hacen una actividad comercial en el municipio del Alto, tienen que pagar su patente en el municipio del Alto. Si ustedes hacen algún negocio, a ver, Viacha es un municipio, a ver, otro municipio. En La Paz, por ejemplo, hacen alguna actividad comercial, tienen que pagar en el municipio de La Paz. ¿Ya? Ahora, lo que decía, ahora eso es de la patente, ¿de qué depende? Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Una patente es para cualquier actividad comercial, hasta la pequeña casetita que les he dicho que vende dulces, paga patente, hasta las grandes empresas que hay en Viacha, ¿no? Sobote y otras empresas grandes, pagan patente. Ahora les hago la pregunta, ¿pagarán lo mismo, sí o no? Y en función a la respuesta de que me digan de qué depende, de que paguen lo mismo o no. ¿De qué depende? ¿Pagarán lo mismo sí o no? ¿O de qué dependerá? ¿Cuáles serán los parámetros que establecerá el municipio para que paguen más o menos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién me puede dar algún comentario? ¿Alguno que haya tenido alguna actividad comercial en el municipio? ¿O
pasamos arancel. Dependiendo de la producción o a las ganancias. Exacto, ya, muy bien. Primer parámetro. Está muy bien, primer parámetro. Obviamente todos estamos de acuerdo que la pequeña casetita no va a pagar lo mismo que una empresa grande, como Soboso, ¿no? Que se encuentra en Viacha. Todo va a depender de la productividad, de las ganancias, utilidades. Depende. Pero también va a depender de la extensión en superficie. Por eso muchas veces cuando ustedes han visto, ¿no ve? Cuando pagan una patente, ¿cuánto mide su negocio? Te dicen, 5 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Si la pequeña casetita está en 1 metro cuadrado, va a pagar menos impuestos que una caseta que ocupa 5 metros cuadrados. ¿Ya? Otra casetita que ocupa 2 metros cuadrados y Sobose que ocupa 100 metros o 1000 metros o 800 o 900 metros cuadrados, va a pagar más sobre. Entonces, todo depende de las ganancias o utilidades que tenga, que ha dicho su compañero, pero también depende de otro parámetro, de la extensión o superficie que ustedes ocupan, ¿ya? Por eso, cuando ustedes hagan un trámite de sacar su patente, les van a decir, deme su factura de luz, deme su factura de agua, y dibújemelo un planito y cuántos metros cuadrados va a ocupar, te dice. O si tiene plano de fraccionamiento su inmueble, ya, en función al plano de fraccionamiento, te lo calculan tu patente. Ya, en función de cuántos metros ocupa, yo te cobro más impuestos. Menos metros ocupa, menos impuestos. ¿Qué les parece? Así entonces es una patente por una actividad comercial que te cobran, pero se paga a los municipios. Ojo. Y finalmente lo que se llama un arancel. Un arancel es un pago o derecho que se paga por importar o exportar una mercancía. Y aquí ya nos vamos finalmente a lo que es la práctica número, y de esto me voy a mandar, voy a práctica del tema 2, ya, que es derecho tributario. Ya, y con esto termino con la práctica número 2, ya, que es muy sencillito que ahorita vamos a hacer. Ya se va a cortar en 2 minutos. Vamos a ir a la tercera sesión para que les explique cómo van a hacer su práctica número 2. Yo me voy a hacer un modelo de práctica y ustedes van a hacerlo similar y les voy a subir eso al Moodle. Lo suben al Moodle y lo realizan la práctica. ¿Ya? Muy bien, queridos jóvenes. Hasta aquí tenemos 1 minuto con 46. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la clasificación de impuestos, tasa, tarifa, patente y arancel? Arancel no les he explicado mucho porque les voy a explicar más en derecho aduanero. ¿Ya? Y arancel es un pago que se realiza cuando importas, sacas una mercancía o metes una mercancía. Y justo vamos a hacer esa práctica de la práctica 2 relacionado al pago de aranceles. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Alguien que quisiera que por favor pudiera, no sé, quisiera que reitere cualquier clasificación de los tributos. Ya quieren que reitere impuesto, quieren que reitere tasa, quieren que reitere tarifa, quieren que reitere patente o quieren que reitere arancel. ¿Cuál de los 5 quisieran que reitere o que les vuelva a explicar? Adelante, estoy con mucho gusto para explicarles. Alguien, por favor. ¿No está todo clarito? Está claro, licenciado. Ya, hermano. ¿Y alguien que tuviera algún comentario? Entonces, ¿todo bien? ¿Alguien que tuviera alguna pregunta? Por ejemplo, licenciado, yo quiero hacer mi negocio tal, ¿cómo hago? ¿Qué primero debo sacar? Así. A ver, ¿alguien alguna pregunta al respecto? A ver, pago de patente.